Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Ángel y estamos hoy una vez más en Devocional en Casa. El día de hoy, en el plan de lectura de la Biblia en un año, nos corresponde leer Deuteronomio capítulo 5 al capítulo 8. Pero me voy a centrar especialmente en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Leamos en esta mañana. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque podemos venir a ella, Señor, y escuchar tu voz claramente. Gracias porque podemos, Señor, ser enseñados e instruidos por tu palabra. Pedimos en especial que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestra mente para entender lo que tú quieres que hablarnos en este día, Señor. Te damos gracias por el libro de Deuteronomios, te damos gracias por lo que ha vivido el pueblo de Israel, porque esto nos enseña a nosotros a cómo vivir el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, ya hemos leído el Éxodo y en este momento nos encontramos cuando el pueblo de Israel ya ha pasado por el monte Sinaí, donde Dios hizo pacto con su pueblo, pero hubo una generación que estuvo rebelde al Señor. Y Moisés empieza hablando en el capítulo anterior con una nueva generación y empieza recordándoles los mandamientos, recordándoles la palabra que el Señor les ha dado y les ha ordenado. Y podríamos pensar que en esta mañana que esto es un llamado a la fidelidad del pacto del Señor con el pueblo de Dios. En esta mañana te invito para que juntos adoremos al Señor y contemplemos a Dios a través de su palabra. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle.
Señor, te adoramos en esta mañana. Bien, hermanos, casa significa confesar, adorar, suplicar y agradecer. Empecemos en esta mañana con confesar. Moisés en estos capítulos está recordando el mandamiento, y quiero que me acompañe por un momento al capítulo 5, versículos 29 al 32. Dice la palabra del Señor: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ve y diles que vuelvan a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles, para que los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. La realidad, hermanos, es que este pueblo, había una generación que ya había muerto por su rebeldía y que no estaba apta para entrar a la tierra prometida, y había divagado por mucho tiempo en el desierto. Y el Señor está hablando hoy a esa nueva generación y diciéndoles: cumplan con mi palabra, no se desvíen a derecha ni a izquierda. Pero la verdad es que, así como el pueblo de Israel, nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos apartado y no hemos puesto por obra la palabra del Señor. Lo que había pasado con el pueblo era que la ley había dejado de ser la piedra angular para ellos, y había dejado de ser como quien los guiaba, y ellos habían perdido su enfoque y habían adorado otras cosas. Y quizás esta es una realidad que debemos confesar el día de hoy. Nosotros hemos olvidado la palabra de Dios. Quizás para nosotros mentir se nos ha vuelto costumbre, robar se nos ha vuelto costumbre, codiciar se nos ha vuelto costumbre. Y el Señor esta mañana una vez más recuerda su palabra: no codicien, no roben, no maten, no mientan. Tenemos que acercarnos en esta mañana al Señor y confesar y decirle: realmente no estamos tan lejos de la realidad del pueblo de Israel. También, Señor, en la cotidianidad nosotros nos hemos apartado, nos hemos desviado. Esta expresión, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. Realmente yo sé que en el día a día luchamos con temerle al Señor y con caminar y hacer cada pensamiento, cada acto para la gloria de Jesucristo. Así que oremos en esta mañana y confesémosle al Señor y reconozcámosle que hemos pecado. Señor, reconocemos, Señor, que al igual que el pueblo de Israel nos hemos apartado, nos hemos desviado, que nuestro corazón en lo general no está dispuesto a temerte, sino que día a día luchamos por cumplir los mandamientos que tú nos has dejado en tu palabra. Luchamos por obedecerte, luchamos por ser fieles a ese llamado que tú nos haces, Señor. Luchamos por vivir en fidelidad al pacto que tú has hecho, Señor. Confesamos que como iglesia muchas veces, Señor, nos distraemos y nos apartamos, Señor, de tu palabra, Señor, y creemos que otras cosas son el centro. Pero hoy queremos acudir a tu gracia, Señor, que es mucho mayor que nuestro pecado. Hoy queremos decirte, Señor, que no nos dejes desviar ni a derecha ni a izquierda, que queremos vivir en tu palabra, caminar en tu verdad, Señor. Hoy queremos decir que tu gracia, Señor, es mayor para nosotros. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El
siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda. El segunda letra del acróstico casa, adoración, la A de adoración. Y lea conmigo el versículo 10 de Deuteronomio capítulo 6. Dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. A lo largo de Deuteronomio podemos ver a un Dios misericordioso. Y un atributo de la divinidad del Señor es eso, que Él ha sido misericordioso por generaciones, que Él ha perdonado nuestras faltas y nuestras iniquidades y ha pasado por encima de nuestros pecados y de nuestra infidelidad, por ser fiel a su palabra. Quizás el acto de mayor misericordia que el Señor ha hecho por la humanidad es haber entregado a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y acceso a una eternidad con el Señor. Y a pesar de que este pueblo había sido tan infiel, a pesar de que este pueblo había divagado tanto, el Señor les está diciendo que los hará entrar en la tierra que les juró. Es decir, tenemos un Dios que cumple lo que promete, tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Y este es el atributo que yo quisiera resaltar en esta mañana acerca del Señor. Cuán gran misericordioso es nuestro Dios y cuán grande misericordia ha tenido con nosotros su pueblo, que Él permanece fiel a su palabra y fiel a sus promesas, y a pesar de que tú y yo fallamos, sus promesas siguen vigentes en nuestra vida. Señor, te adoramos en esta mañana, te bendecimos y te honramos, tan agradecidos contigo y tan felices que tú eres un Dios fiel, verdadero, un Dios misericordioso. Queremos adorarte porque tú has sido un Dios misericordioso. Queremos adorarte porque tú has sido un Dios perdonador, un Dios bueno. Creemos en ti, Jesús. Creemos en lo que tú has hecho. Te damos gracias por ese acto de misericordia tan grande que fue haber entregado tu vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos vivir en la plenitud del Evangelio. Tú eres un Dios misericordioso y esto lo creemos en Cristo Jesús. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Así es, creemos en Jesucristo y en lo que Él ha hecho. En el acróstico CASA sigue la S de súplica. Y súplica es pedir a Dios algo específico. Quiero que me acompañes una vez más al capítulo 6 de Deuteronomio. En el versículo 3 y 4 hay una palabra que se repite. La palabra es escucha. Y lea conmigo el versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuchar no es solamente la acción de oír, sino que el contexto que nos habla aquí es una acción de escuchar, oír, pero también responder. En otras palabras, podríamos decir que la palabra escucha es también obedece. Y quizás este es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Obedezcamos su palabra. Pero luego de ese obedece dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y precisamente ahí quiero centrar la súplica al Señor en esta mañana. Amarás también incluye no solamente la emoción, sino la decisión. Y podríamos decir que emoción más decisión es una devoción que el Señor nos está pidiendo ahí en su palabra. Que podamos obedecerle de todo nuestro corazón, involucrando nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, todo de nosotros. Yo quiero suplicarle al Señor que el Señor nos haga parte de una generación que lo aman a Él con todo el corazón en esta mañana. Porque la obediencia a nuestro Señor es la manera como el Señor muestra su sabiduría y justicia al mundo. La manera como nosotros respondemos en obediencia al Señor a su palabra es la manera como testificamos que hay un Cristo en verdad. Y quiero suplicarle al Señor en esta mañana que seamos parte de la generación que no solamente oye, sino que también responde, obedece y pone en práctica su palabra. Que seamos la generación que lo ama a Él, no solamente como una emoción momentánea, sino como una decisión diaria por vivir una vida en santidad para la gloria de Jesucristo. Ore conmigo en esta mañana y dígale al Señor, Señor, queremos escuchar tu palabra profundamente en nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos que tú seas nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro único Dios y Señor. Quita de nuestra vida cualquier otra cosa que esté robando el primer lugar a ti. Permítenos ser una iglesia dispuesta a vivir amándote a toda costa, Señor, con una devoción santa para ti, que incluya nuestro corazón, nuestra mente y voluntad. Queremos suplicarte especialmente, Señor, por la generación que viene, que sea una generación que vive para tu gloria, que sea una generación, Señor, que dice que su vida es Cristo. Y oramos y suplicamos, Señor, que podamos ser personas que vivimos para Cristo, en Cristo Jesús. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Si sé que tú eres
Así es, Señor, danos tu gracia para saber que vivir es Cristo. Y por último, hermanos, la A de agradecimiento. Y el versículo 2 de Deuteronomio 6 dice: para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Y el mayor agradecimiento que tenemos es precisamente que podemos hacer esto que estamos haciendo el día de hoy: escuchar su palabra y responder a su palabra. Que el Señor nos dé la gracia para que a lo largo de nuestra vida nosotros podamos escuchar su palabra, responder a su palabra y estar agradecidos por el enorme privilegio de tener su palabra. Hay aún muchos lugares en el mundo, etnias, que aún no conocen la palabra del Señor, que aún no conocen las sagradas escrituras. Hay muchas lenguas y tribus que aún no conocen el nombre de Jesucristo. Pero nosotros, hoy una vez más, al igual que el pueblo de Israel, se nos recuerda la palabra de Dios, se nos recuerda los preceptos y mandamientos, se nos recuerda las normas que el Señor nos está dando y nos ha dado. Y esto es el mayor agradecimiento que podemos tener en este día. Decirle al Señor: gracias porque soy parte del cuerpo de Cristo, gracias porque soy parte de tu iglesia, gracias por ser un hijo tuyo, gracias porque puedo acercarme a tu palabra, gracias por recordarme tu palabra. Lo que está pasando aquí con el pueblo es que el Señor les está recordando, pero Él no lo hace por ser un Dios que castiga, sino por ser un Dios amoroso, y una vez más les está recordando cómo deben vivir para su gloria, porque es un Dios que no comparte su gloria con nadie, es un Dios celoso. Y yo quiero invitarle para que en esta mañana podamos agradecerle al Señor por su palabra, por sus mandamientos, por su ley. Agradecerle al Señor porque en nuestro propio idioma nosotros tenemos la palabra del Señor. Así que acompáñeme en esta oración. Señor, muchas gracias por este quinto libro de la Biblia y último de la Torá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy todo lo que vivió el pueblo de Israel nos enseña, Señor, a vivir conforme a tu palabra. También nos muestra como en un espejo, quizás, por donde estamos pasando y caminando en nuestra vida. Queremos agradecerte por cada palabra que hay en las Escrituras. Queremos darte gracias, Señor, por cada promesa de tu palabra. Queremos darte gracias porque en uno y otro versículo sentimos como tú nos exhortas, nos llamas al arrepentimiento y a la fe. Te damos gracias porque también con tu palabra nosotros hoy podemos adorarte. Te damos gracias porque con tu palabra, Señor, nosotros hoy podemos ser guiados y direccionados. Te damos gracias porque es tu palabra la que testifica de un Dios todopoderoso, de un Dios misericordioso, de un Dios fiel a su pacto, fiel a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor?
hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Qué bueno fue, hermano, compartir este tiempo de devocional en casa. Deseo que el Señor te bendiga, que puedas caminar en estas verdades bíblicas que hemos aprendido en esta mañana, y que el Señor te bendiga y te guarde y puedas vivir como dice el versículo 8 de Deuteronomio 6. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Que podamos vivir con su palabra grabada en nuestra mente y en nuestro caminar diario. El Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.